Buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Karenicet Vilches Roca. Soy estudiante de la carrera de Registro y Estadística de Salud. En esta presentación hablaremos un poco de las generalidades de la anatomía y el tejido humano. Concepto, estructura y función de la célula. La anatomía humana está conformada por millones de células que se relacionan entre sí. Para empezar, la célula es la unidad más importante de la vida humana, ya que realiza funciones vitales como la nutrición, desarrollo, el mantenimiento y la reproducción. Al ser una unidad muy pequeña, tiene que visualizarse mediante un microscopio. Clasificación de las células. Tipo de células: procariotas. No existe un núcleo. El material genético no está dispersa en el citoplasma. Existen organelos llamados rizosomas y un ejemplo sería las bacterias. Células eucariotas. Tiene un núcleo. El material genético está encerrado en la membrana y tiene muchos organelos. Y un ejemplo sería los seres vivos. Estructuras celulares y organelos. Núcleo. Se encuentra el ADN. Es el material que contiene el gen hereditario del organismo. El núcleo está compuesto por la cromatina, nucleolos y la envoltura nuclear. La cromatina es la estructura espiral y está conformada por proteínas y transporta el ADN al núcleo. Su función es generar el proceso de la división celular, es decir, crear dos células iguales. El nucleolo se ubica dentro del núcleo y se concentra la cromatina y proteína. Envoltura nuclear es la parte que envuelve el núcleo. Es una membrana permeable que deja pasar las sustancias al núcleo hasta el citoplasma. El citoplasma es la parte gelatinosa y rodea las estructuras u organelos. Está conformado por el citosol, los organelos y las inclusiones. El citosol es el fluido semitransparente. Las inclusiones son nutrientes y productos almacenados, son gotitas de lípidos. Y los organelos son estructuras que realizan actividades específicas como la producción, empaquetar y transportar proteínas. Membrana celular. Formada por dos capas de lípidos, rodea el citoplasma y forma un límite a la célula. Ayuda a varios procesos fisiológicos y bioquímicos. Compuesta por lípidos que están en comunicación con el citoplasma. Proteínas son enzimas receptoras, mensajeras y sirven para unir células. Su función es el transporte de sustancia. El ciclo celular. El ciclo celular son cambios que sufre la célula desde que se crea hasta que se divide. La célula desde su crecimiento está en la etapa de interfase, es decir, entrefase, para luego llegar a la división celular. Mitosis. Se producen dos células hijas con el número de gen y el mismo material genético, 23 pares de cromosomas. Las fases son profase, metafase, anafase y telofase. Meiosis. Se producen dos divisiones celulares y la división del citoplasma, que producen 4 gametos, que son óvulos espermatozoides que contienen 23 cromosomas. Organización fisiológica del ser humano. La anatomía humana es una estructura de varios órganos. Hay dos tipos. La macroscópica hace referencia a una estructura que se puede ver y la microscópica estudia estructuras que no se pueden ver a simple vista. En la presentación tenemos un ejemplo de cada una de ellas. Clasificación anatómica. Son: la regional organiza el cuerpo en segmentos grandes para estudiar su forma, función. El sistemático, formado por sistemas y aparatos. La clínica se refiere al estudio de problemas que afectan la salud del ser humano.
Los tres segmentos importantes son la cabeza, que están los órganos sensores, la boca y el núcleo, que es el cerebro. El tronco, están los órganos internos y las extremidades, con ayuda de las articulaciones, permiten el movimiento de las piernas y brazos. La posición anatómica sirve para ubicar y describir la anatomía del ser humano. El cuerpo humano se divide en tres planos imaginarios. El plano sagital divide el cuerpo en mitades de derecha e izquierda, mientras que el frontal divide el cuerpo en mitad frontal y posterior. Y por último, el transversal divide el cuerpo en mitades, superior e inferior. Movimientos anatómicos. El ser humano puede producir movimientos que involucran los huesos y otras partes del cuerpo, como las articulaciones, hombros y rodillas y pie. Algunos movimientos son flexión y extensión. La flexión es el movimiento que disminuye el ángulo entre las dos estructuras que participan en el movimiento, huesos y otras partes del cuerpo. Y por el contrario, la extensión implica aumentar el ángulo respectivo. Ejemplo de ellos es la rodilla, codo, pie, cuello y hombro. Abducción y aducción. Los movimientos de abducción es para arriba y aducción es abajo. Están íntimamente relacionadas con el plano medial. Ambos ocurren generalmente en el plano frontal y ocurren alrededormente en el eje anteposterior. Y sus ejemplos es en los brazos, piernas y dedos. Tejidos humanos. Están compuestos por la unión de células que trabajan juntas para desarrollar funciones específicas. El tejido conjuntivo es el tejido conectivo que sostiene y une a otros tejidos como el óseo. Algunos componentes principales de la piel, los tendones, articulaciones y ligamentos de los vasos sanguíneos y músculos. El tejido epitelial sirve como cobertura. Entre estos se encuentran en la piel y el revestimiento de la cavidad corporal, y cuya función es producir secreción a través de la piel. El tejido muscular, las células musculares se contraen para hacer que el músculo se mueva, y las células nerviosas envían señales para que el músculo se debe contraer y relajarse. El tejido nervioso sirve para llevar mensajes hacia varias partes del cuerpo. Son sensibles a estímulos y luego los convierte en impulsos nerviosos para ser transportados a otras neuronas. La terminología es asociada a planos, movimientos y estructuras corporales con el fin de estudiar la anatomía humana, partiendo de la referencia de la posición anatómica. Existen términos direccionales que ayudan al estudio, como es el clínico, primeros auxilios y terapéutico. Algunos términos son ventral, dorsal, anterior, posterior, inferior, superior. Y la importancia de estos temas en la aplicación profesional, en el ámbito profesional, es que la importancia en el campo del registro de estadística es para llevar un control tanto historial clínico, de consulta, de signos o de algunos síntomas que afecten la salud de la población, ¿verdad? Además, en el ámbito de la salud debe tener conocimiento de diferentes términos, ¿verdad?, aplicadas para tener buena comunicación con el usuario. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Me despido.